¿Cómo están? ¿Cómo va todo por allá? Bien, gracias a Krishna. Todo bien. Bien, Dandavat reverencias, Haribol. Haribol, Haribol, ¿me escuchan? Haribol, profesor, reverencias, aquí sí se lo escuchamos. Haribol, sí se escucha. Gracias. ¿Alguien podría, por favor, comentarme qué fue lo último que vimos en la clase y qué fue lo último que vieron con el Prabhu Chaitanya, por favor? Haribol, ¿nadie? Yo veo que la madre Kaveri mueve la boca, pero no me escucha. Yo estaba leyendo, Rade Rade. Sí, yo estaba haciendo un pequeño resumen. Ah, bueno, madre, hágale otra vez, a ver. Bueno, empiezo otra vez. Rade Rade, andabas para todos. Se habló de la perfección de la renunciación. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Bueno, se habló de que Arjuna en el Gita dijo, oh, tú, el de los poderosos brazos, deseo entender el propósito de la renunciación. Dice, la suprema personalidad de Dios dijo, el abandono de las actividades están basadas en el deseo material. El deseo material conlleva al sufrimiento. Los deseos nacen de la percepción de los sentidos. Dice también que hay otros deseos que son los espirituales. Todos los deseos espirituales son necesidades naturales porque hacen parte del alma. Por ende, nos ayudan a avanzar espiritualmente. Y por ende, no vendrían a ser deseos, sino necesidades. Como por ejemplo, cocinar para Krishna, cantar las rondas, prestar servicio. Entonces, tales actos nos ayudan a avanzar espiritualmente. Los deseos materiales son solo eso, deseos materiales, que nos llevan a nada, solo nos llevan al sufrimiento. También se dijo que la sinceridad en el servicio es lo que más nos ayudaría a conectarnos y a estar más cerca de Krishna. Que en el Gita dice que Krishna, que algunos eruditos declaran que todas las clases de actividades fruitivas se deben abandonar como algo malo, mientras que otros sabios sostienen que
los actos de sacrificio como caridad, penitencia, nunca se deben abandonar. Les dice que por eso la verdadera caridad es cuando uno inspira a otros a la verdadera vida espiritual. Por ejemplo, cuando uno regala el santo nombre, cuando uno da prasada. Entonces eso vendría a ser una verdadera como caridad. Entonces todas las actividades espirituales son la verdadera caridad y se crea una verdadera conciencia espiritual. También se dijo que el ego falso es lo que nos mantiene apegados a este mundo material. Y lo que nos libera de este mundo material es el control, es el canto del santo nombre y el servicio devocional. Por eso aquí dice que hay tres cosas que son muy importantes, que nos hablan del Srimad Bhagavatam para realmente hacer vida espiritual, que son Guru, Sastro y Sadhu. Guru, santo nombre, que es Sastra, que son los Sastras, y el Sadhu, que es el Sadhu Sangha. El señor Chaitanya explica también que primero tiene que aplicarse la humildad para desarrollar la verdadera renunciación. Pues se le entrega un lindo mensaje para aplicar a nuestras vidas. Dice, oh mi Señor, me entrego a ti y haz conmigo lo que tú quieras. Y es así donde debemos entregar todo y tener una verdadera renuncia. También podemos hacer con amor y sacrificios ceremonias de fuego, de catarsis y etcétera. Por ende, esta nuestra vida misma debe ser un sacrificio y ser ofrecido a Krishna en el altar que está dentro de nuestro corazón. Krishna dice que la renunciación son de tres clases: los actos de sacrificio, la caridad y la penitencia. Y se debe llevar a cabo en su totalidad porque ellos purifican incluso a grandes almas. Eso es más o menos lo que tengo acá, Prabhuji, resumido. Radhe, Radhe. Súper, súper excelente. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo? Rigor. ¿Alguien más tiene algo para agregar? Nadie más, profesor. Bravo. Haribol. Rigor. Correspondiente a la clase del Prabhu Chaitanya Lila. Sí. Sí, también nos dijo algunas cosas a las que sí podíamos renunciar. Nos dijo que teníamos derecho a renunciar a los vicios, al mal carácter, al mal comportamiento, a nuestros malos pensamientos, a los deseos materiales. Y en lugar de eso tendríamos que aprender a amar, a entregarnos y a hacer sacrificios. Pero que esos sacrificios, si es que nos van a llevar o conducir a la felicidad, pues tiene que estar enfocado al servicio de Krishna. Nos dijo también que nuestro entrenamiento es ir al templo, es hacer nuestro servicio. Por ejemplo, y podríamos ofrecer una clase, eso nos sirve de entrenamiento. Nos dio unas recomendaciones muy bonitas y nos dijo que aprendiéramos a no minimizar a nadie, a no juzgar, porque esa es una manera de ofender. Y que me haga consciente de que yo no soy el propietario de nada de lo que hay aquí, que todo es de Krishna.
Súper. Prabhu, también en la clase del miércoles, el Prabhu Chaitanya Lila habló de las necesidades primordiales del alma, conectarse con Krishna mismo. De acuerdo a esa conciencia se marcan los deseos, nacen a la percepción de los sentidos. Cuando te enfocas con tus deseos, esto genera deseos, anhelos, que hay que tener claro las necesidades, nuestras necesidades, qué es lo que necesitamos, qué genera, qué consecuencia cada uno de nuestros actos. Cuando induces e inspiras a las actividades espirituales, lo real y eterno, y generar conciencia, ser inspiradores constantes y observar las verdaderas necesidades de nuestra alma. Y también se habló de la tarea. El devoto, el Prabhupada Krishna nos puso a leer el Bhagavad Gita del texto 1 al 10. Nos puso una tarea de las actividades fruitivas y por cuáles cambiaría a nivel espiritual. Bien, muy bien. Ahora otra pregunta. Otra pregunta. ¿Cuál es el significado o qué significa Tyaga? Tyaga. Sanyas. Madre. No. Ay, no, espere, mire los tres aspectos. Tándavas, Tyaga significa renunciación. Renunciación, sí. ¿Y qué es la renunciación? Ya, la renunciación es tener elementos de juicio y usar la inteligencia, ¿no? La inteligencia espiritual para tener claro qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. No. No, eso no es renunciación. ¿Quién tiene un Bhagavad Gita ahí a la mano? Yo lo tengo, Prabhu. Entonces, perdón, Prabhu, entonces es aquel que renuncia a sus deberes, No. ¿o no? No. Usted nos dijo, bueno, nos dijo que en la bondad, la renunciación en la bondad sería no tener ni aversiones ni apego, es no estar apegados al fruto de la acción Eso. y es no renunciar por una simple ilusión, que era aceptar todo lo que llegue, así sean sus consecuencias también. Y es cumplir con Eso. una cuestión de deber. Nos dio el ejemplo de Ishwara Puri, que fue maestro de Chaitanya y tomó Sannyasi para favorecer a la mayoría de la población con su ejemplo. Sí, el que tomó Sannyasi fue Mahaprabhu. Ishvara Puri no tomó Sannyasi, él era un Babaji. Pero sí, todo lo demás está perfecto, eso es. ¿Verdad? Sí. Prabhu, Tyaga reverencias. es renunciación, que quiere decir que uno se desapega del fruto de la acción. Todo lo que se hace no con la intención de obtener fruto de la acción. O sea, si llega bien y si no llega tan bien. Eso es renunciación. O sea, Reverencias, abandono Prabhu. de los resultados. Eso. Sería también, Prabhu, reverencias, Dandavat, estar en el mundo, pero no ser del mundo, ¿no? Digamos que es como tener muy claro que aunque uno esté habitando aquí, el trabajo que uno tiene que hacer en este sentido es esa conexión devocional para darnos cuenta que aunque estemos en el mundo no nos atrape precisamente con sus ilusiones, ¿no? Con la maya, pues. Entender que aunque tengamos cuerpo, eh, eh, este cuerpo también es ilusorio porque va a tener una fecha de caducidad y es más bien ofrecer ese servicio
renunciar a los actos egoístas también, ¿no? En donde el individuo pierde su sentido como, como ser individual y precisamente debe ir progresando a tal grado que trate de ayudar a la mayor cantidad de seres pues en esta dimensión. Haribol. Sí, sí. Esa es una metáfora al estilo Facundo Cabral, ¿no? Estar en este mundo, pero no ser de este mundo. Sí, así es. Eso es renunciación. Una manera poética de decirlo. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué es Sanias? Pues de alguna manera purificación del cuerpo y de la mente para que el espíritu esté más atento. La renunciación a las actividades basadas en la complacencia de los sentidos. Eso. Gracias, Nite Pablo. Dando Haribol, Prabhupada aquí, Jay. Bendiciones, Nite Pablo. Devoto. Ya. Así es, así es. Esa es renunciación. Significa desapegarse del disfrute de los sentidos. Entonces, sannyas es desapegarse del fruto de los sentidos y renunciación es desapegarse del fruto de la acción. ¿No? Entonces, si uno lo ve, nosotros tenemos el concepto de que sannyas tiene un tipo de ropa, como un tipo de trabajo en específico, ¿no? Pero en realidad, si nos vamos al concepto explicado por Krishna en el Bhagavad Gita, son conceptos prácticos y cualquiera de nosotros internamente puede y además debería volverse un sannyas y practicar tyag, renunciación, ¿no? Eso es parte del proceso espiritual que cada uno tiene que llevar. No hay que esperar a que las cosas se den bajo un cierto tipo de entendimiento alejado de la realidad práctica. El otro día estaba hablando con un devoto. Obviamente cada uno tiene sus experiencias y todo, ¿no? Estamos hablando. Entonces yo le decía que debemos aplicar el tercer verso de Exisastakam, ser más humildes que la hojarasca, más tolerantes que el árbol, dar respeto a todos sin esperar nada a cambio, no tener sentido de vanidad. Y él me decía, sí, pero eso es para el principio, eso es para las personas que están empezando, pero uno cuando ya lleva muchos años en esto, uno se da cuenta que uno tiene que defender ciertas cosas y uno no se puede dejar de aquello y de lo otro y no, las cosas no son así, el conocimiento es absoluto y esto hay que aplicarlo para siempre, ¿no? Entonces igualmente estos conceptos que explica Krishna, eso no es solamente para una porción de la población, no es solamente una conversación entre él y Arjuna y ahí quedó. No es solamente algo que le aplica a los que tomaron el color azafrán y se pusieron una autaria. Esto aplica para todos nosotros. El conocimiento es absoluto, ¿no? Entonces nosotros debemos buscar eso. Muy bien. Muy bien, el resumen que se hizo de las clases pasadas. Súper bien. Así es, hay diferentes... hay 3 actividades que dice Krishna, que aunque son karmáticas, aparentemente son karmáticas, y nosotros ya habíamos hablado que el karma nos mantiene atados a la rueda del samsara y es aparentemente una rueda infinita, imposible de romper, porque todo lo que hacemos tiene una reacción. Entonces, Arjuna pues se encuentra en desconcierto, ¿no? Dice, bueno, de esta rueda de samsara no se puede salir. La única manera sería renunciar. Entonces, ¿qué es la renunciación? ¿Qué es sannyas? Pues Krishna le explica. Sí, estoy tratando de ponerles en contexto qué es lo que está ocurriendo en la mente de Arjuna o qué es lo que nosotros deberíamos pensar cuando leemos el Bhagavad Gita de una manera
inquisitiva. Entonces, la rueda del samsara es imposible de romper. La única manera podría ser a través de la renuncia. Pero si renuncio, ¿qué significa renunciación? Entonces Krishna explica. Pero además dice Krishna, sin embargo, hay 3 actividades que aunque son karmáticas, aparentemente karmáticas, en mi opinión nunca deberían dejarse de hacer, de ejecutar, que son el sacrificio, la austeridad y, el sacrificio, la penitencia y la caridad, ¿no? Porque dice Krishna, incluso las grandes almas se purifican con realizar esas actividades. Entonces, vemos que tiene también una connotación que va más allá del concepto karmático. ¿Sí? Entonces, después continúa Krishna. Vamos aquí al verso 14 del mismo capítulo 18. El lugar de la acción, cuando Krishna dice el lugar de la acción se refiere al cuerpo, ¿sí? Porque es donde estamos, es con el medio con el cual estamos ejecutando las diferentes acciones. Dice Krishna, el campo de la acción o el lugar de la acción, o sea, el cuerpo, el ejecutor, o sea, la entidad viviente, los diversos sentidos, que son los conectores del mundo externo con el ser, las muchas clases de esfuerzos, o sea, tanto las energías materiales como las energías intrínsecas del alma, y por último, la superalma. Esos 5 son los factores de la acción. ¿Qué les dice a ustedes eso? Los factores de la acción son el cuerpo, los sentidos, la entidad viviente, los muchos esfuerzos y la suprema personalidad de Dios. 5 factores de la acción. ¿Qué les dice a ustedes? Reverencias, Prabhu, pues a mí me resuena que es la manera en la que cuando esto está, digamos, alineado, todos esos factores de la acción que están alineados, es de esa manera que pueda realmente ejercerse con toda claridad de conciencia la presencia infinita de Krishna. O sea, si uno deja que Krishna actúe a través precisamente de los actos, pero los actos tendrán que estar obviamente ejercidos por un cuerpo que también pues le pertenece a Krishna. Ya. Ya. Ustedes son muy elevados y una vez ya Raúl, conectan todo con Krishna. Ujú. estos factores de la acción, cuando estamos atentos a estos factores de la acción y estamos en constante vigilancia, pues estamos alertas y estamos en presencia. Eso es lo que pienso de lo que acaba de decir de los factores de la acción. Entonces, siempre al estar en esa vigilancia estamos constantemente en presencia y sabemos cuál es aquello que nos está influenciando. Ok, bien. Pues ya entre la madre Govinda Prema y la madre Vishnu Priya más o menos dijeron lo que yo quería, pero les vamos a ir armando un escenario. Mírenlo Prabhu, así. ¿Sí? estos factores son los que se necesitan para que haya una acción. Sin estos factores no existen acciones. Exacto, ¿no? Eso es. Eso es. Es necesario que se cumplan los 5 factores para que las acciones se puedan realizar.
Si nosotros, por ejemplo, salimos ahorita a la calle y miramos al cielo y ustedes quieren volar por el cielo porque no lo pueden hacer. Tienen el deseo, el alma en sí misma puede entrar en lo más pequeño y entrar en lo más grande y puede volar y hacer de todo. ¿Por qué no? No salimos volando. Entonces, bueno, porque el cuerpo no lo permite, digamos, ese factor en primera instancia no lo permite. Con el simple hecho de que uno de los factores no se alinee, no va a suceder. No sabemos si la superalma, si la suprema personalidad de Dios lo permitiría o no. Los sentidos no están capacitados para tal vez volar así, ¿no? Entonces así, para que nosotros podamos realizar cualquier acción, se necesita de esos 5 sentidos. El pensar que simplemente con el hecho de desear algo, me lo voy a proponer y lo voy a lograr, eso es una locura. No es así. Es necesario que los 5 factores estén alineados para eso. Y el último de los factores es la voluntad divina. ¿Sí? Entonces, es también, si Dios quiere, como dicen, ¿no? Si Dios quiere, entonces podríamos cumplir nuestras metas o hacer cualquier cosa. Y hacer cualquier cosa es cualquier cosa, es abrir la puerta, es acostarse a dormir, es tomarse un vaso de agua. Todo eso está ahí. Eso es el verso 14 del capítulo 18. Y dice Krishna. Toda acción correcta o incorrecta que el hombre ejecute con el cuerpo, la mente o las palabras es causada por esos 5 factores. Todo está dependiente de esos 5 factores. Y miren aquí, qué interesante también lo que dice Krishna. Porque dice toda acción correcta o incorrecta. O sea que cuando nosotros vamos a fallar, cuando nos vamos a equivocar, cuando vamos a cometer algún error, ese error también puede o no puede ser permitido, no solamente debido a nuestras capacidades, sino también por la suprema personalidad de Dios. Y eso yo creo que uno lo ha podido ver en la vida propia. En muchas ocasiones uno ha hecho cosas que uno dice, casi la embarro, ¿no? Casi, o sea, ni cuenta me di y casi generó una tragedia o un problema. Y no sé cómo a la final no ocurrió o no lo hice. Entonces, porque ahí está el 5.º factor, que es la suprema personalidad de Dios. Pero a veces también uno se equivoca. Y entonces uno dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, obviamente porque se equivocó. Pero también esa equivocación fue resultado de que la suprema personalidad de Dios dio permiso para que esa equivocación ocurriera. Si nosotros entendemos la suprema personalidad de Dios es nuestro bien queriente, entonces no vamos a lamentarnos por ello, sino que vamos a entender que algo teníamos que aprender de ahí, teníamos que servir instrumentos para algún objetivo superior, o teníamos que aprender, ¿no? O sufrir o lo que fuera necesario ahí. Entonces, eso es muy importante, tener claros que son los 5 factores los que se necesitan. Una persona que está en una silla de ruedas puede tener muchos deseos de caminar, puede hacer el esfuerzo, pero su cuerpo no da. Hay otra persona que está tendida en la cama, quiere ir
hacer algo, pero no le pone mucho esfuerzo, entonces se quedó ahí, ¿no? Entonces todo es necesario. El esfuerzo es necesario, tener un cuerpo es necesario, la capacidad que tengan los sentidos para hacerlo es necesario. Entonces, eso. Sigue en el siguiente verso, 16. Por lo tanto, aquel que cree que es el único autor, haciendo caso omiso de los 5 factores, sin duda que no es muy inteligente y no puede ver las cosas tal como son. Y eso es algo muy generalizado hoy en día. Hoy en día uno ve cualquier lado, uno se mete ahí a cualquier grupo motivacional de Facebook, o hay gente que se dedica a eso y se dedican simplemente a decirle, tú puedes, sueña, ilusiónate, mira alto, tú puedes lograrlo todo, tú eres un león, no hay obstáculos para ti, cosas así, ¿no? Que está bien como para uno motivarse, pero eso no quiere decir que uno pueda hacer lo que quiera, porque hay muchos factores que dependen de eso. Hay muchos factores que dependen, eh, que permiten que uno pueda o no pueda realizar cosas, y de hecho ya lo hemos comentado un poquito acá, ¿no? Entonces, está bien inspirarse, pero no hay que perder la cordura, ¿no? La inteligencia. Hay que basarse en el conocimiento. Yo he visto los devotos puros, que son aquellas personas que están más conectadas con Krishna, pero ellos no andan por ahí tomando decisiones a lo loco o de manera inconsciente. Más bien uno ve que a pesar de que su fe es la más grande, también son las personas que más responsabilidad toman. Una vez fui a visitar a Bhaktiprapana Tirtha Maharaj a su finca, a su aldea, y entonces en un momento como que no me perdí la llave de la bicicleta estaba como a 1 kilómetro lejos, la había dejado en la casa de alguien que vivía por ahí, y entonces no encontré la llave, entonces pensé que dejé la llave pegada allá. Entonces pues mientras me estaba dando cuenta de eso, estaba hablando con él, y entonces llegué y él me dice, bueno, entonces toca ir allá a recoger la llave y a dejar la bicicleta bien cerrada. Y le dije yo, en serio, no podemos simplemente dejar así, que Krishna la cuide. Y entonces él dice, nosotros no debemos poner a trabajar a Krishna, además, Krishna también es la inteligencia que te hace caer en cuenta que dejaste la llave, ¿no? Entonces dije, bueno, sí, ¿no? La visión del devoto puro, ¿no? Pues, uno ahí supuestamente con una fe, lo que estaba haciendo era poniendo a trabajar a Krishna, ¿no? Y ahí la encontré la llave, al final no tuve que ir, pero ese acontecimiento eh, le hace a uno también darse cuenta de la falsa fe que uno tiene, ¿no? Entonces, el devoto puro tiene fe, pero manos a la obra, ¿no? Y manos a la obra también acorde a la realidad de la situación. Entonces, el pensar que las cosas se dan de acuerdo a solamente uno de los factores es una locura, es poco inteligente. Sigue en el verso 17. Aquel que no es movido por el ego falso, cuya inteligencia no está enredada, aunque mate hombres en este mundo, no mata, y él tampoco lo atan sus acciones. ¿Qué les dice? Este verso es muy importante. Ya nosotros habíamos hecho una descripción en las primeras clases sobre el control de los sentidos, sobre
la descomposición del cuerpo sutil y del cuerpo burdo. Sí, Brownie Taipada, por favor. ¿Y ahí dónde vas? Sí, reflexionando un poco, meditando un poco sobre el verso anterior, es muy neta porque, por ejemplo, Krishna, él es el amor personificado. Él con mucho y con todo el amor de que él posee, nos permite a nosotros hacer también cosas. En los 5 factores, por ejemplo, están los 5 sentidos, tanto los nuestros como los del Señor. Está el cuerpo, estamos nosotros, la yiva, el lugar de la acción, los esfuerzos y la superalma. Así como tú dices, por ejemplo, el Señor da la instrucción, Él hace las cosas, pero nosotros también tenemos que poner de lo nuestro. Si está, por ejemplo, si está el Paramatma, el Señor, están los sentidos, está el alma y está el tiempo o el lugar, pero no están los esfuerzos, tampoco se lleva a cabo la acción, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, Así es. en el caso suyo de que el devoto del Vaishnava le dijo que también está la inteligencia de la llave, ¿no? Entonces, si usted no pone, no está pilas con la llave, no hace el esfuerzo de cuidar la llave, pues tampoco se va a dar la acción de cuidar la bicicleta, ¿no? Así es. Tampoco le podemos Así echar la es. culpa, tampoco le podemos echar la culpa a Krishna. No, Krishna, ¿por qué no me cuidó la bicicleta? Porque él tampoco tiene nada que ver con eso. Sí, Así es. sí, Exactamente. Como dice el viejo dicho, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? ajá, sí, Muchas gracias. chévere, chévere. También algo iba a decir ahí, se me olvidó. Sí, entonces, efectivamente, tenemos que tener claro. Ah, bueno, hay como una analogía, ¿no? Que Prabhupada explica en una de sus clases. Dice que hay un hombre que viene del trabajo, ¿no? Pues viene con cierto dinero, va pasando por una calle que definitivamente tiene que pasar, un callejón oscuro, y entonces él va a pasar por ahí y dice, mi señor, por favor, que no me roben. Y adentro del callejón hay un ladrón que está esperando a que pase alguien y está diciendo, mi señor, por favor, mándeme a alguien para robar. Entonces, ¿a quién va el señor a complacer? ¿Quién me dice? A ver, yo pregunto. La madre Ratigopi. Ya, Haribo. Al que Haribo. tenga más fe. Al que ore más intensamente, ¿no? No es que va a proteger al pobre trabajador. No, porque para Dios no existe eso. Por eso dice aquí Krishna, eh, tanto las acciones buenas como las acciones incorrectas, todas dependen de esos 5 factores. Ambos tienen los 4 factores. El único factor que hace la diferencia es la superalma. Y la superalma va a actuar de acuerdo a aquel que tenga más fe o a aquel que pida más intensamente. Claro, hay un punto y es que aunque los factores dependen, las acciones dependen de los 5 factores, la reacción, que es el karma, ¿no? Pues le va a llegar a uno, sin duda. Entonces no es tan bien como decía ahora el primer de Pada, no es que si me roban la bicicleta, entonces voy a culpar a Krishna. No, esa es mi reacción. Eh, Krishna es, o la superalma es Akarma, es Nirguna, no tiene ningún tipo de dependencia o contacto con las leyes de la naturaleza material.
Entonces ahora en este verso que estamos leyendo al final, el verso 17, en este set de versos estamos viendo los componentes que componen la acción y ahora vamos a ver cómo las acciones también se clasifican de acuerdo a algunos conceptos que se necesitan para realizar las acciones. Entonces, lo primero que está diciendo Krishna, le está diciendo a Arjuna, en este caso, que es un guerrero, si tú no estás actuando en base al ego, aunque mates, en realidad no estás matando. Y es algo muy interesante porque hemos visto desde los primeros capítulos que el Bhagavad Gita tiene un orden cronológico, pero para entenderlo es un orden diferente. Toca irlo evolucionando de acuerdo a la misma explicación que da el mismo Krishna. Uno debe ir primero yendo desde el karma, pasar al jnana, conectarlo con el yoga, o sea, karma yoga, jnana yoga, y después entrar en el bhakti yoga. Por eso, ya lo habíamos dicho, el Bhagavad Gita es como una flor de loto. Los pétalos alrededor son karma y jnana, y el centro es bhakti. Entonces, Krishna al principio intentó a través del llano karma, ¿no? El karma kanda, lo más externo de todo, tratar de convencer a Arjuna de que luche para que disfrute de este reino, de la riqueza que pueda obtener, que disfrute de los planetas celestiales. Pero Arjuna tiene una visión superior, esto a él no lo convence. Sabemos que hay personas que sí caen en eso, ¿no? Hay muchos musulmanes que hasta se llenan de bombas y se tiran allá y se matan, porque a ellos les prometen que si mueren luchando como guerreros por Alá, por su país, por su religión, entonces van a obtener la vida en los planetas celestiales y van a disfrutar de mucha opulencia, mucha riqueza y todo, ¿no? Entonces, ellos sí caen en este juego de la ilusión de la energía material. Entonces Krishna primero le hace ese lance a Arjuna. Después ve que Arjuna no le afecta, entonces intenta tocarle el ego y le dice, mire, si usted no lucha, van a hablar mal de usted, va a ser un infame, la infamia es peor que la muerte, ¿no? Arjuna tampoco le hace efecto esa respuesta. Entonces Krishna le empieza a explicar cómo controlar los sentidos, le explica la diferencia entre el cuerpo sutil y el cuerpo burdo, le explica que él es en realidad un alma espiritual. Entonces ahora Arjuna se establece en un conocimiento espiritual. Entonces Krishna le enseña que él debe actuar de acuerdo a su deber. Pero Arjuna se da cuenta y acepta, Arjuna queda convencido con este argumento. Aún así, él dice, bueno, pero ese deber del que me está hablando hasta cierto punto es un deber material. Pero acabamos de hablar que soy un ser espiritual, un alma espiritual. Entonces, ¿cómo renunciar a los deberes materiales? Y es por eso que empieza a preguntar sobre el Tyag y el Sannyas. Y después que ha explicado sobre Tyag y Sannyas, sobre las acciones, entonces Krishna le vuelve a recordar, si tú actúas de acuerdo a tu deber y sin ego, o sea, cuando estamos hablando sin ego, estamos ya hablando en un estado espiritual, porque el ego falso es lo que nos identifica con el mundo material. Entonces Krishna le está diciendo, el deber que tienes que cumplir, si lo cumples sin un ego falso, o sea, sin una identificación con el cuerpo material, sea cual sea ese trabajo que debes ejecutar, está en realidad en un plano espiritual. Porque en el plano espiritual es un plano absoluto. Absoluto quiere decir que la muerte y la vida es lo mismo. Quiere decir que arriba y abajo es lo mismo, que bonito y feo es lo mismo. Un plano absoluto. Y lo mismo no es una cuestión de igualar a
a un punto medio, sino es más bien igualar a un punto superior. Eso, bueno, se puede detallar más adelante. Entonces, dice Krishna, no solamente aquel que, en este verso, ¿no?, que mata sin ego, no solamente no está matando, sino que además dice, no lo atan las acciones. Y eso es muy importante porque justo estábamos tratando de encontrarle un escape a lo que es el karma, a lo que es la rueda del samsara. ¿Cómo nos vamos a escapar de la rueda del samsara? Cuando estuvimos hablando de eso, esa fue la gran incógnita. Ahora Krishna está dando una respuesta. Por eso yo no quería dar una respuesta directa. Los devotos tienen una respuesta directa, pero miren esta primera respuesta que está dando Krishna. Lo está haciendo a un nivel de jnana. No está dando una respuesta a nivel de bhakti, que es la que los devotos tienen. Y está bien, ¿no? Todo está bien. Lo que me refiero es que nosotros debemos tratar de entender el Bhagavad Gita, no solamente de aprendérnoslo, memorizárnoslo, porque esto debe ser aplicable a nuestra vida, porque nosotros en la vida constantemente tenemos familias, tenemos que relacionarnos con otros devotos en el templo, tenemos gente conocida, tenemos que ir a trabajar, y todo eso es el campo de la acción, todo eso es Dharma Kshetra Kurukshetra, es el campo de batalla. El campo de batalla se está dando siempre, en nuestro cuerpo, en nuestro alrededor, nuestra mente. Entonces, Krishna dice, si tú estás actuando sin ego, todo lo que haces lo haces sin ningún tipo de ego. Entonces, esa acción no tiene una repercusión en tu karma, sin ningún deseo propio. Por eso Krishna está explicando esto justo después de explicar lo que es el tyag y el sannyas. Justo después de explicar lo que es la renunciación, o sea, desapegarnos del fruto de la acción y desapegarnos del el disfrute de los sentidos, nos está explicando que si nos desapegamos del concepto del yo y de lo mío, aham mameti, entonces puedo profundizar en que mis acciones van a ser a karma, sin karma. Sigue diciendo Krishna. El conocimiento, el objeto del conocimiento y el conocedor son los tres factores que motivan la acción. Los sentidos, el trabajo y el autor son los tres componentes de la acción. Entonces vimos 5 factores que definen la acción. Para que cualquier acción se pueda ejecutar, se tienen que ver esos 5 factores. Ahora, para que cualquier acción se dé, se necesita una motivación. Y esa motivación depende de 3 factores, que son el conocimiento, el objeto del conocimiento y el conocedor. Es también algo como un poco lógico, ¿no? Es algo intuitivo. Porque, por ejemplo, si yo quiero ir a la cocina a sacar un vaso de agua, lo único que uno realmente va a experimentar es, por ejemplo, la sed o el deseo. Pero, ¿por qué voy a ir a la cocina? ¿Por qué no voy al baño? ¿Por qué no voy al cuarto? No voy a la cocina porque tengo el conocimiento de que en la cocina puedo obtener ¿qué? ¿Qué voy a obtener en la cocina? El agua. O sea, tengo el conocimiento y el objeto del conocimiento viene a ser el agua. Yo sé que con el agua puedo calmar mi sed. Y está el conocedor. El conocedor viene a ser el ejecutor, ¿no? Entonces, cuando nosotros, antes de tomar cualquier decisión,
deberíamos analizar qué es lo que me está motivando a realizar esa acción. Y debería analizar el conocimiento, debería analizar el objeto del conocimiento y debería analizarme a mí mismo como conocedor. ¿Por qué? Porque de ahí puedo determinar si mi motivación es una motivación material, si mi motivación es una motivación basada en el ego falso, si mi motivación es una motivación basada en la envidia, basada en el egoísmo, basada en la lujuria, basada en la bondad, basada en el amor, basada en el deseo de servicio. De ahí uno puede ver todo. Entonces, ahí Krishna lo está mostrando. Sí, Madre Vishnu Krishna. Gracias, reverencias, Prabhu. Quisiera nada más aclarar esta duda que me surgió ahorita. Cuando usted dice el conocimiento, el objeto del conocimiento y el conocedor, aquí puso usted un ejemplo, digamos, de los actos cotidianos, ¿no? Normalmente, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, uno sale a ver las estrellas y uno está observando las estrellas, está observando la luna y uno se da cuenta de la magnificencia de eso, de lo eterno? Y entonces el objeto del conocimiento en este caso sería, bueno, la bóveda celeste. El conocimiento sería entender que Krishna es el dueño de absolutamente cada rincón y cada átomo de este universo, pero ahí es mi duda, el conocedor en ese momento cuando está en contemplación, no puede también de alguna manera ser el conocedor, o sea, ser nosotros mismos esos medios a través de lo, del conocer, de la fuerza que en sí misma se está conociendo. O sea, a lo que voy es que Krishna, cuando hace esa conexión también con nosotros, puede uno salirse de sí mismo y entender que incluso eso de afuera está dentro y a fin de cuentas nosotros somos vacío también, pero a la vez una totalidad sublime de la presencia de Krishna. ¿Sí? Puede ser que el conocedor, o sea, que Krishna puede en algún momento, o sea, de alguna manera presenciar esa contemplación a través de nosotros que también somos Él. O sea, Krishna está en todas partes. Paramatma está en todas partes. Él sabe todo. Ahora, estos tres factores son los tres factores que motivan la acción. Yo no sé ahí cuál sería la acción. La acción es la contemplación, pero esa contemplación meditativa que puede llevar hacia, pues incluso por momentos hacia el abismo mismo de la inquietud humana, ¿no? De entendernos tan insignificantes y a la vez, pues con esta tarea de estar en la tierra, de alguna forma cumpliendo un ciclo. Bueno, vamos a ver qué dice el Prabhu Nitaipada. Yo realmente no entiendo bien el concepto de la pregunta como tal. O sea, a ver, voy a tratar de expresarme un poco mejor. El conocimiento, uno, ¿no? A través, obviamente el conocimiento se adquiere a través de los sentidos. Después está el objeto del conocimiento, que es aquello que queremos estudiar. Y luego está el conocedor, pero en este sentido, mi pregunta es, ¿el conocedor en muchos casos es la misma fuerza de Paramatma que se manifiesta a través de todo lo viviente? Krishna no necesita de ti para poder conocer nada. Krishna ya sabe todo. Si Krishna de alguna manera en tu corazón manifiesta algo, es para tu propio beneficio.
No es que Krishna necesita de ti, ni de tu cuerpo, ni de tu mente, ni de tu realización para poder observar las estrellas y meditar y tener Pero este. no lo hablo de forma individual, no lo hablo de forma individual, lo hablo de forma colectiva, una conciencia. O sea, por ejemplo, hay una conciencia que es la conciencia de las hormigas, una conciencia que es la conciencia a niveles diferentes, pero incluso ahí mismo está Krishna. Krishna, Krishna está en todo. Eso es lo que dices, está bien, pero Krishna es también independiente de todo. Krishna no necesita de nada. Krishna está en todo, pero Krishna es independiente de todo. Él no necesita de nada. Él, aunque es todo lo que existe, porque además Él es todo lo que existe, no solo está en todo, además Él es todo lo que existe, Él también se reserva su propia personalidad y en su forma Bhagavan. Él es totalmente independiente, Él no necesita de nada. Sí, o sea, eso sí me queda claro que no, obviamente que no necesito, pero a lo que voy es, de alguna forma, esa conciencia, o sea, la conciencia en este caso, por ejemplo, la humana, que desde hace 35,000 años sigue igual, no tiene esperanza entonces de evolucionar un poquito. Gracias. Nosotros no podemos hablar por todos y no sé de dónde sacas estos datos, porque el Kali Yuga empezó hace casi 5.000 años. Antes de eso había un Dwapara Yuga. Arjuna escuchó el Bhagavad Gita en media hora que se lo contó Krishna y entendió todo perfecto. Nosotros llevamos años y años estudiándolo, o sea, más bien antes estaban mucho más avanzados en su conocimiento y su evolución. Ahora nosotros mismos, eh, digamos, como sociedad humana, hace 1000 años la sociedad estaba aún peor que ahora. Estábamos viviendo en el medioevo, ¿no? Ahora, gracias a Sri Chaitanya Mahaprabhu, la conciencia de Krishna y todo este conocimiento bello se está expandiendo por todo el mundo. La misericordia de Srila Prabhupada y de nuestros maestros espirituales. Entonces, como sociedad incluso se está viendo que hay un beneficio, un aumento, pero aún así, eso no tiene nada que ver tampoco con el proceso individual de cada quien. Incluso alguien puede llegar a un nivel espiritual, digamos al nivel 3 por poner un número, por poner un ejemplo, y se puede estancar ahí 100.000 millones de años para poder después dar el siguiente paso. El proceso espiritual es demasiado individual. Así puede ser alguien que llegó ayer y en 2, 3, 4 días ya llegó al nivel 10, ¿sí? Porque va a estar muy de acuerdo a su propia entrega, a su propio proceso. Lo que sí Krishna va a hacer, y porque nosotros sabemos porque esa es su promesa, es que sea cual sea nuestro karma, si nuestro deseo es intenso y verdadero y somos sinceros en nuestro proceso espiritual, Él va a hacer los arreglos para que nuestro entorno sea favorable a esos beneficios, o sea, a ese deseo. ¿Sí? Puede ser que mientras uno va pasando ahí por la llanura y entonces miro el cielo, miro las estrellas, todos esos arreglos los pudo haber hecho la naturaleza y digamos Krishna ahí de por medio. Si Krishna ve eso como una opción para que tal vez uno medite y tenga alguna conclusión positiva para su propia vida espiritual, pero eh, igual, la población del planeta Tierra, la población de este universo y la población de todos los universos materiales, según lo que nos dice Srimad Bhagavatam, no es ni la 10ª parte de toda la creación total. Los millones de universos materiales que están infestados, llenos de entidades vivientes, no son ni la 10ª parte de lo que existe. Entonces, realmente Krishna, la suprema personalidad de Dios, esto para él eso no es nada, ¿no? Simplemente, es más, nosotros simplemente tenemos el acceso a Krishna, es por su simple misericordia. Srila Prabhupada explica que el mundo material, el universo material es como una cárcel, ¿sí?
¿Cuándo va el presidente a la cárcel? ¿Cuándo el presidente va y se preocupa por cada uno de los reos y le pregunta qué quieres, cómo te puedo ayudar y le hace todo para sacarlo de la cárcel? Nunca. Pero Krishna es como, por decir así, el presidente de toda la creación y aún así él se viene, se mete en el corazón de cada uno de nosotros, aparece como el gurú, de vez en cuando viene en persona, deja las escrituras y todo porque nos quiere sacar de la cárcel. Él es muy misericordioso, es muy bondadoso, es muy lindo. Pero en definitiva, él no depende de nada de esto, ni, o sea, lo haces por puro amor, porque le gusta, ya capaz hasta se divierte, yo qué sé, pero, pero a la final, pues nosotros solo nos toca ser muy agradecidos y aceptar nuestra pequeña posición y pedir ser instrumentos del amor de Krishna. Ayer leía a Sri Sridhar Maharaj y él decía algo que me pareció muy simpático. Él decía, el Señor viene por los más caídos, por los que más sufren. Entonces nosotros debemos aumentar nuestra súplica, nuestro llanto, nuestro clamar. Debemos maximizar nuestra pequeñez para que nos pongan cuidado. Y eso es la humildad, ¿no? Pero, eh, y el pedir la ayuda. Entonces, eso, eso es lo que te puedo decir al respecto. Espero haber aclarado la duda. Gracias, gracias, Prabhu. Reverencias, bonita tarde, gracias. Bonita y Pada. Prabhupada y Pada tiene micrófono. Ahí andaba, Hare Krishna. Bueno, ahí el verso en sí está hablando sobre los 3 factores que motivan la acción. 3 factores que motivan la acción, que motivan a actuar. En el caso del ejemplo que puso la madre, Vishnupriya, habla acerca de la luna, ya ahí se pone el ejemplo de la luna. Entonces, primer factor, el observador. En este caso, es el que está observando. Supongamos yo estoy observando a la luna. Entonces, yo soy el primer factor, el observador. ¿Cierto? Segundo factor, el conocimiento. El conocimiento que yo tenga de la luna. De acuerdo al conocimiento que yo tenga de la luna, así mismo lo voy a observar. Y luego el objeto del conocimiento, la luna en sí. El objeto de ese conocimiento que yo tengo acerca de la luna me lleva a observar la luna. Eso es un concepto general, universal. Ahora bien, la madre pregunta después acerca de la evolución. Le mete el ingrediente de la evolución. ¿Cómo vamos a evolucionar como observadores? Como el conocimiento y el objeto del conocimiento de lo observado, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a evolucionar? A través de preguntas. Preguntas. Entonces, yo soy el observador. Yo soy el primer factor de la acción. Yo soy el observador. Entonces, como observador, quiero saber, quiero tener conocimiento acerca del objeto observado. El conocimiento acerca de la luna. Quiero observar la luna. Entonces, pregunto, hago muchas preguntas. Hago investigaciones. Hago prácticas, ¿no? De todas esas investigaciones y todas esas prácticas pueda tener un resultado, ¿no? Que es el conocimiento, ¿no? De lo observado. Ese conocimiento de lo observado me va a llevar, ¿no? Al objeto del conocimiento, que es la luna en sí. Entonces voy a conocer más la luna. Voy a saber más acerca de la luna. Entonces, el observador, el conocimiento y el objeto del conocimiento nos llevan a una evolución. Claro que el ser viviente evoluciona. El ser viviente nunca se queda, ¿no? En el conocimiento de los cavernícolas.
para poder avanzar y poder evolucionar, tiene que haber preguntas, y esas preguntas tienen que tener respuestas. Conocimiento y el objeto del conocimiento. Ahora bien, si aplicamos ese mismo principio hacia el conocimiento del absoluto y el absoluto, entonces nosotros como observadores vamos a tener que hacer preguntas muy científicas y muy filosóficas acerca del conocimiento del absoluto. El absoluto es el objeto del conocimiento y el conocimiento es el medio. Pero para andar en el conocimiento tenemos que estar impregnados de preguntas y muchas respuestas y muchas investigaciones, ¿no? Entonces, el observador, ¿no? nos lleva al conocimiento a través de preguntas y el conocimiento nos entrega el objeto del conocimiento, en este caso, el absoluto. No sé si están claros los puntos. Sí, gracias, Prabhu. Muchas gracias, muy amable. Le ¿Seguro? agradezco. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí. No, Gracias. yo creo que no, Mayri. Bueno, pero Amado, le puedo hacer una pregunta a ver si está bien entendido. Pero Amado, hágale una pregunta a la madre, a ver. ¿Cómo? Hágale una pregunta a la madre, a ver si entendió. Ella entendió. La ¿Sí? pregunta de ella era si el conocedor, o sea, en este caso tú estabas hablando de yo, ella estaba preguntando si el conocedor también podría ser Krishna o podría ser Paramatma, que utilizara al yo para ser como el conocedor. Eso fue lo que yo entendí que era la pregunta. Entonces, la respuesta que yo di era que sí, puede usarlo, pero no es para sí mismo. O sea, no es que Krishna me utiliza a mí o utiliza toda la conciencia o utiliza todas las entidades vivientes para conocer, porque en realidad él es independiente de todo, ya sabe todo y no necesita nada. Pero si él lo hace, es para ayudarnos a nosotros. Y eso es lo que Claro, de hecho nosotros oramos. Nosotros oramos, déjame ser un instrumento de tu amor. O sea, entra tú en mí y haz lo que quieras conmigo, ¿no? sí, exactamente eso es lo que Krishna está describiendo ahí. Krishna cuando él dice, recuerden que Krishna es el que está hablando y Krishna dice, hay tres factores que motivan la acción, que es el conocedor, en ese caso él, ¿no? El observador, el conocedor es él es el conocimiento, él es el objeto del conocimiento. Como él es absoluto, así como tú lo diste, como él es el absoluto, todo apunta hacia él y todo sale de él, nace de él, conduce a él y es para él. Entonces, obviamente, así es como también la madre lo preguntó y así como tú lo respondiste, está bien. Porque al mismo tiempo que él nos da una enseñanza, él mismo se pone como ejemplo. Exacto. Muy bien, muy bien. Madre Natarini. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Iba a decir algo, madre? No, realmente estoy en honor a la verdad. Estoy toda confundida. Porque aquí primero nos están hablando como observadores. El Prabhu Nitaipada decía que tenemos que hacer preguntas, porque a través de las preguntas nos van a llevar al conocimiento. Y que este conocimiento pues nos lleva al objeto ¿cómo es? Al objeto del conocimiento. Al objeto que deseamos conocer, ¿no es cierto? Y entonces, o sea, para resumir, el conocedor, usted dice que es Krishna mismo, porque Krishna, como es la fuente de todo, pues él es el conocimiento en sí, y también es el objeto del conocimiento. O sea, eso fue lo que entendí, no sé si entendí mal o entendí chueco. O sea, si estamos realmente hablando estoy de toda Krishna, confundida. Krishna es todo. Krishna es el conocedor, el conocimiento y la fuente de conocimiento. Krishna sabe todo
Krishna es todo, ¿no? Pero cuando Krishna está explicando en este verso, debemos entender el contexto. Acabamos de hablar que hay cinco factores cinco factores de la acción: el cuerpo, los sentidos, la entidad viviente, los diferentes esfuerzos y la superalma. Krishna está diciendo, pero para que haya una acción, o sea, para que estos cinco factores se den, se necesita que haya una motivación para actuar. Y esa motivación está basada en otros tres factores, que son el conocimiento, el conocedor del conocimiento y el objeto de conocimiento. Cuando estos tres factores se cumplen, entonces vienen los otros cinco que acabamos de leer, que vendrían a ser los que permiten que la acción en sí misma se ejecute. Entonces, si lo vemos bajo ese contexto, bajo ese lineamiento, Krishna no sería en sí mismo el conocedor. A un nivel absoluto sí, pero bajo el ejemplo, más bien vendría a ser el ejemplo que dio antes el Prabhu Nityapada, que es yo soy el que está observando la luna, entonces yo soy el conocedor. La luna es el objeto del conocimiento y el conocimiento va a ser lo que yo entienda de la luna. Un niño puede ver solamente como un bombillo en el cielo, por ejemplo, ¿sí? Porque él lo que ve son bombillos en la casa, después va al cielo, el cielo para él es como un techo grande y la luna viene a ser como un bombillo, por poner un ejemplo, ¿no? Ya alguien que es más grande dice, esto es un astro, es un astro, ¿sí? Ya el que sabe de astrología dirá, es Chandra, no sé qué, que tiene no sé qué forma, que está con no sé qué energía, que otro dirá, mira, está en cuarto menguante y no sé qué, quiere decir que yo no sé cuánto. Y así cada quien va a observar de acuerdo al conocimiento que tenga, va a tener una percepción de la luna, que es el objeto del conocimiento. Vamos a Los ponerlo más, poetas vamos a Los ponerlo más poetas barato. miran ahí la romántico, ¿no? En los ojos, o el Srimad Bhagavatam dice que es uno de los ojos del señor Vishnu, así. Ah, ya, perdón, o sea, tengo entendido, o sea, por eso se dijo anteriormente, o sea, estos factores son los que se en acción, pues estos factores no existen las acciones en realidad. Ahora, claro, para estas acciones, entonces necesitamos estos tres factores, desde el conocimiento, el objeto del conocimiento y el conocedor. Pero entonces, entonces ahora, eh, según lo que ustedes dicen, pues el conocedor lo podemos ver desde dos aspectos, desde el aspecto absoluto y desde el aspecto relativo, según sus últimas palabras. Porque si lo vemos desde el aspecto absoluto, Krishna, como absoluto, pues es el conocimiento y también es el objeto del conocimiento. Pero claro, si lo vemos desde el lado relativo, también es lo que usted acaba de decir, o sea, podemos ver a la luna pues como un foco, podemos ver a la luna como lo que sea, ¿sí? O sea, entonces tenemos que ver también, o sea, debemos tomar en cuenta y en consideración que podemos mirar desde el aspecto absoluto y relativo. O sea, si lo vemos o sea, todo lo que hemos hablado en el Bhagavad Gita, todo se puede ver desde el aspecto absoluto y desde el aspecto, yo no diría, bueno, sí, relativo o práctico, ¿no? O sea, que le llega a cada uno de manera individual. Todo el conocimiento se puede ver así. Y si uno ve, por ejemplo, el Bhagavad Gita desde el aspecto absoluto, el resultado de todo va a ser siempre Krishna. Krishna es la fuente de todo, el resultado de todo, el propietario de todo, y él hace todo porque le gusta, porque quiere. Hagamos vayan y clase. Sí, ese es el punto. Ahora otro ejemplo diferente a la luna. Recuerden que en este caso solamente hemos utilizado el sentido de ver, la visión. Ahora vamos a utilizar el sentido del gusto. ¿Cómo vamos a aplicar el conocedor, el conocimiento y el objeto del conocimiento en relación con el gusto? Vamos a hacer un arroz con leche, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el observador allí?
El observador. El cocinero. Exactamente, el cocinero es el observador. El conocimiento, ¿cuál viene siendo? La receta. La Sí, receta, muy bien. Y el objeto de ese conocimiento, Saber si, sabores si les va a gustar. el arroz con leche, ¿no? y los Entonces, Los sabores. ingredientes. entonces ahí está, el conocimiento son los ingredientes, la receta, ¿no? El objeto de ese conocimiento es el arroz con leche y el observador es el ejecutor de la acción, ¿cierto? Entonces ahí están los tres factores que motivan esa acción por la cual se va a materializar un arroz con leche. Sin esos tres factores, sin el conocimiento, sin el objeto del conocimiento y sin el ejecutor, no hay arroz con leche. Sin el conocimiento, sin el ejecutor y sin el objeto del conocimiento, no hay luna. ¿Se dan cuenta más o menos? Sí. Sí. Ahora en cuanto al olfato, ahora en cuanto al oído, ahora en cuanto a la textura. Todo eso tiene son cinco sentidos, recuerden. Muy bien. Son muy inteligentes. Gracias, Prabhu. Andabas. Bueno, muchísimas gracias. Espero haya quedado todo claro en esta clase. Por ahora he de despedirme. Muchísimas Entonces, gracias, Prabhu. nos vemos la Reverencias, próxima Dandavats. semana. Muchas Si gracias. los 5 factores lo permiten. Y espero que estudien. ¿Dónde van? Es hora que hacer el valle y la clase. Ah. Ya, ahora agarra, ahora llamo aquí. Ya. Ya, muchos saludos, que estén muy bien y cualquier cosa que se les vaya ocurriendo ahí en la semana, anótenlo y lo conversamos la próxima. Muy bien, muy bien. Goura. Yay, muchas gracias. Gracias por la clase. Haribol. A ustedes. Yay, buenas noches. Haribol. Bueno, querida familia, reverencias, muy buenas noches. Les esperamos mañana, entonces, a partir de las 5 de la mañana en el espacio de el templo virtual del Néctar del Sadhusanga para el canto de las majarrondas, y seguidamente a partir de las 7 de la mañana inicia el espacio de Universalidad Sol, Liderazgo Espiritual, con el estudio del Srimad Bhagavatam de la mano del profesor Nityasida Acharya Carlos Masmela. Les invitamos entonces que nos acompañen también a este estudio también trascendental y en la hermosa asociación de cada uno de ustedes. También les queremos comentar